Buenas noches, El Salvador. Un verdadero placer que nos acompañen esta noche para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, estaremos conversando sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Conversaremos acerca de la aprobación del presupuesto general de la Nación en el interior de la Asamblea Legislativa. Hablaremos de la propuesta del ministro de Hacienda que no ha sido bien recibida por la población salvadoreña, aumentar 2 puntos al IVA de 13, llegar al 15%. Una nueva propuesta, señores, de nuevos acuerdos de paz de organismos internacionales. Y hablaremos acerca de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde una vez más establece que la Fuerza Armada o miembros de esta han sido parte de las desapariciones forzosas. Antes de arrancar, le presentamos la pregunta a todos ustedes que hemos articulado para que noche tras noche nos acompañe a disfrutar la entrevista 8 en punto. Dice así: ¿cuál será la razón predominante que los diputados no llegan a un verdadero acuerdo definitivo en torno a la aprobación del presupuesto general de la Nación? Un 61% dice que son intereses meramente políticos, un 15% que es falta de transparencia, un 18% que está desfinanciado, un 6% falta de interés de 103 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Conversaremos sobre estos temas, por supuesto, con Dagoberto Gutiérrez, exfirmante de los acuerdos de paz. De eso precisamente hablaremos, y de la nueva iniciativa de recalar en un nuevo esfuerzo, en una nueva edición de los acuerdos de paz. También el doctor Oscar Godoy nos estará acompañando, y en segundo se incorpora el doctor Miguel Fortín Magaña. Bueno, nos desplazamos a esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida a don Dago. Señor, un placer nuevamente verlo. Suerte, Sergio. Que tengas buena salud. A usted así también, como por favor, normalmente que la nos tenés. interesa tenerlo acá, siga con buena no. salud. Con gusto le damos la bienvenida también al doctor Oscar Godoy. Doctor, Buenas un placer noches. tenerlo también en su casa. Salud. Gracias. Arrancamos producción con el tradicional collage de noticias que nos sirven para que los caballeros, por supuesto, y los salvadoreños tengamos un punto de partida a efectos de ilustración de los tópicos que esta noche vamos a desarrollar, y por supuesto deleitarnos con el análisis a profundidad único e irrepetible de los dos señorones que nos acompañan. Me desplazo, dice así, producción, arrancamos. Carlos Cáceres, tarde o temprano deberá incrementarse el impuesto del IVA. Gana PCN, rechazan posible incremento al IVA. Aprueban presupuesto 2017 sin votos de la derecha. Asamblea avala presupuesto con escalafón a medias y sin pensiones. Interiano, poner $1,000 para pensiones es una burla para los salvadoreños. Población piensa que se puede vivir sin partidos políticos. Sala ordena inmovilizar cuentas de Enrique Rice y la difusión roja. Fiscalía pide a juez que gire orden internacional de captura contra Enrique Rice. Valoran juntar en el mismo penal la Dirección General de Centros Penales a expresidente Saca y al ex fiscal general. Delegado ONU preocupado por militares en tareas de seguridad. Landa Verde, sería ingenuo pensar que pandillas pretenden al final desarmarse y llegar a un diálogo. Presidente de tanto, acá lo dice, y funcionarios, estamos obligados a construir la paz, dijo el día de ayer en la noche el alcalde de Ilopango y también, por supuesto, el diputado Mason. Nos incorporamos, señores, arrancamos a Dagoberto Gutiérrez precisamente con esta noticia donde vemos que tratan de reeditar nuevos acuerdos de paz, donde viene una persona, un mexicano, que en el pasado también estuvo en nuestro país, y hay posiciones encontradas sobre el papel que este caballero pueda desarrollar. Y es que muchos están como un poco escépticos de volver a reeditar acuerdos de paz,
porque no miran una voluntad genuina de los partidos políticos. De hecho, le presentaba una encuesta a ustedes, donde la población salvadoreña cree que no necesitan a los políticos, creen que no necesitan a los partidos políticos o empresas, como usted los ha llamado, Dagoberto Gutiérrez. Arranco sobre esta iniciativa de una segunda parte de los acuerdos de paz, por favor. Muy bien. Para empezar, un saludo a las mujeres bonitas de la Universidad Luterana, a todas las mujeres bonitas. Y a Toñito ahí en Perulapán, portate bien, Toñito, no te termines los frijoles y no copies mucho en los exámenes. Un saludo a Gladys, a Chamba, a la Mayrita y a toda esa gente maravillosa que ha descubierto el secreto de las comidas. Ok, don Dago, aprovechando, déjeme comentarle que a los tres le mandó saludos María del Carmen de Durán, a ella le gusta ni a María Carmen de Durán, y por supuesto también a María Fernanda. Le mandamos saludos a nombre de todos nosotros y aprovecho, aguánteme un ratito para darle la bienvenida, caballero. Un placer tenerlo en su casa, el doctor Miguel Fortín Magaña. Muchas gracias. Ya lo había anunciado que por compromisos profesionales se iba a incorporar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Don Dago, por favor. ¿Cómo no? Esta es la última agenda latinoamericana que ya está circulando. El tema es la ecología integral. Esta es la figura del Papa Francisco en su homilía sobre la ecología. Este establece el principio de la relación de todo con todo. Y aquí saludamos a la Unidad Ecológica Salvadoreña por estar cumpliendo sus 30 años de existencia dedicada a la lucha en defensa del medio ambiente. Presento esta novela increíble de Italo Calvino. Es un escritor italiano. La novela se llama El varón rampante, que expresa las relaciones del ser humano con toda su realidad, aunque viva en los árboles. Esta es una gentileza de Calito Palma de Radio Club. Muy bien. Nos hemos dado cuenta que en el país está el señor Benito Andión. Entiendo que en representación de las Naciones Unidas, un delegado de la ONU, interesado en establecer un diálogo o una negociación o una nueva edición de los acuerdos de paz. Eso él lo tendrá que precisar. Pero de entrada se pueden hacer 3 razonamientos. Es que los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil tienen su propio escenario histórico, sus propias condiciones. Se trató de una guerra civil de 20 años, con 2 ejércitos enfrentados, con una política muy clara de los Estados Unidos. Y la negociación abarcó aspectos fundamentales, los más oprobiosos del régimen político, pero no movió el aspecto estructural de ese régimen político. Ahora bien, si la filosofía que anima al delegado o representante de la ONU en ese tema es el de hacer una nueva edición de nuevos acuerdos de paz, tomando las condiciones de hace 30 o 40 años, eso quiere decir que está planteada la negociación con los jefes de las pandillas. De otro modo, no se entiende de qué se está hablando. El problema político fundamental del país en este momento es la guerra social. Esta tiene protagonistas muy claros. Son los que controlan los territorios, los que deciden la vida en las comunidades, que acaban de poner en circulación un comunicado con un planteamiento político bastante claro. Esa es una propuesta que circula en momentos electorales, donde todos los partidos políticos, si quieren hacer campaña electoral, han de entenderse con estas pandillas.
Ahora bien, si se trata de eso, entonces una de las partes son las pandillas. Y estamos frente a un proceso de negociación de esa envergadura. La otra parte sería el gobierno. Eso está pendiente. La segunda visión de este punto es, se trata de una labor de la ONU relacionado a la negociación de los partidos políticos, a la negociación entre Arena y el FMLN. La ONU, la dimensión de las Naciones Unidas, viene al país para lograr un acuerdo entre estos dos partidos o entre los partidos. ¿Se trata de eso, don Benito? Hay que explicitarlo bien, porque hay que saber que los partidos políticos tienen enormes deudas con su trabajo político, pero también enormes deudas con su representatividad. ¿Y en qué circunstancias la ONU interviene en un país para lograr un acuerdo entre dos partidos políticos? ¿Se trata de eso? Pero hay otra manera de ver esto. Es que Naciones Unidas viene al país para estimular y desarrollar un amplio debate social en donde la gente, organizada o no organizada, habla, opina sobre estos 25 años, sobre la clase de solución a la guerra civil que se le dio hace 25 años, sobre cómo es que nació la guerra social, sobre la exclusión que se montó y que dura hasta nuestros días, sobre la nula participación y protagonismo de la gente. Si se trata de eso, entonces estamos ante un trabajo ramificado, políticamente valioso. Claro, hay que precisar mejor esto. En todo caso, don Benito, bienvenido a nuestro país. Procure ir a Chalchuapa y trate de comer yuca de ese lugar. Usted sabe que eso es una yuca potente, que en Naciones Unidas cada 15 días el secretario general come yuca de Chalchuapa y eso lo mantiene lúcido. ¿Usted come seguido de Sí, eso? ¿Puede dar fe que es potente? Sí. ¿En serio? Se lo recomiendo, don Benito. Aunque usted ya sabe eso porque ya conoce nuestro país. Bienvenido, don Benito. Ay, don Dago. Que todo le salga bien. Por eso le pasa dando saludos a un montón de señoritas. Sí. Pues con usted, caballero, hablando de la iniciativa de nuevamente alcanzar una segunda edición, otros acuerdos de paz. Sí, lo que sucede es que la historia es un continuum. Bueno, hay teóricos que sugieren que hay saltos en la historia, pero realmente hay que comprender que hace 25 años se firmaron los acuerdos de paz en un momento, repito, histórico que no vivimos más. Se podrá parecer, pero no es el mismo momento. Y en aquel instante había dos grupos de la población con un pensamiento totalmente distinto que lucharon. Esos acuerdos de paz de alguna manera ponen al país en o deberían haber puesto al país en una posición en donde realmente hubiéramos podido continuar en un proceso de acercamiento y de entender que no tenemos por qué pensar igual, que en las sociedades el pensamiento disímil, el pensamiento inclusive encontrado puede servir para fortalecer a la nación. Ese es el lema de los Estados Unidos, in pluribus unum. En la pluralidad está la unidad. Es decir, en el pensamiento plural podemos los humanos aprender a crecer. Desafortunadamente no lo hicimos y no hubo un proceso de lo que ahora se llama reinserción y todas estas cuestiones, pero sobre todo no hubo un proceso psicológico de nacionalidad, es decir, en donde los seres que vivimos en esta tierra nos empezáramos a sentir partes de una sola nación.
Por el contrario, y desafortunadamente, en los años anteriores ha habido un proceso inverso en donde algunos personajes como el señor de Managua, de alguna manera llegaron a empezar o a trabajar en la polarización de una tierra que ya estaba polarizada. Así hoy... ¿Está hablando de Daniel Ortega usted? Casi del primo hermano, lo acompañó en la toma de posesión también. Ah, el que anda asesorando. El asesor, solo que la guayabera anda algo chuca, ¿verdad? Porque no se le veía limpia la guayabera. Y a todo esto le cuento, la vez pasada vi que había una persona que decía que después de haber hablado del Papa y no sé qué cosa, me ponía a hablar con odio del señor ese. Yo no odio a este tipo, lo único que aprender a señalar los errores de este fulano, yo creo que es obligación de un salvadoreño bien nacido, porque el tipo verdaderamente me parece la antítesis de lo que yo creo, y por eso es que lo menciono Lo así. que pasa, doctor, es que hay que separar, y a mí me parece oportuno decir esto. Sí. Una cosa es cuando usted está señalando y atacando las acciones de esta persona, y otra cosa es a la persona, que probablemente resultarían ser lo mismo, pero que no lo son. Total. Son dos cosas completamente diferentes. Totalmente de acuerdo, y le súper agradezco, porque también hubo otro caballero que preguntaba que si era cierto que había un licor que valía los 5,000 euros. Se llama Luis XIII y lo pueden buscar en Google. Es decir, solo la botella de Bacará vale como 900 euros. ¿Verdad? En fin, todas esas cosas desafortunadamente nos hacen pensar que en El Salvador, el proceso que comenzó, bueno, no debió de haber comenzado hace 25 años, debió haber comenzado hace 250 años, pero que ese proceso último se vio truncado, y por el contrario, cada uno de las porciones de nuestra nacionalidad fueron viendo al otro bando como su enemigo, y a este momento así nos vemos. Nos vemos con un verdadero rencor, con una verdadera acción de intolerancia. Lo hace el gobierno, lo hacen muchos de los miembros de la oposición, y desafortunadamente la ansiada paz pues es nada más una quimera. Es decir, los acuerdos de paz sirvieron para poner fin a una guerra fratricida, si ustedes quieren ocupar el término, pero hoy por hoy no hay paz en El Salvador. Una cosa es conmemorar aquellos acuerdos, y otra cosa distinta es darnos cuenta dónde estamos. Cómo aparecieron las maras, en qué momento las maras se fueron fortaleciendo, cómo nos fuimos dividiendo unos y otros, cómo nos fuimos odiando unos a otros, y cómo en este momento verdaderamente volvemos a la misma circunstancia en donde parece que necesitamos a alguien externo que nos venga a decir es momento de ponerse en paz. Eso así no se logra. Yo estoy seguro que don Benito pues comerá mucha yuca de chalchuapa, y también allá en mi pueblo, en Aguachapán, venden huevos duros que también son necesarios comer en estos días, porque... Ahora va a resultar que usted también pasa comiendo huevos duros. No, es que hay que comer de caballero todo acá, para por que la favor. dieta sea balanceada. Sí, usted come de todo entonces. Pues no de todo, pero las cosas que sean balanceadas, sí. Y la realidad es que la única verdadera fórmula para que las cosas funcionen, poder decir las cosas por su nombre, hacer diagnósticos precisos y encontrar soluciones. Estamos, doctor, en la posibilidad de llegar a acuerdos de paz. Le planteo yo esta situación porque se aprobó el presupuesto general de la Nación, ya vamos a hablar de eso, y el Partido Arena no está de acuerdo, ya había adelantado que se podía retirar de la mesa negociadora, pero adicionalmente estamos tratando como de jalar los hules para que tengan un entendimiento, pero de pronto resulta que tanto en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador como en FUSADES encuentran micrófonos. Y parece ser que no solo en esos dos lugares. Parece ser, si usted se acuerda, inclusive el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Florentín Meléndez, en su oportunidad hizo referencia a que creía que estaban siendo de alguna manera... ¿cómo se dice? Cuando hay espiados y todo esto, y había espionaje y esto. Y el mismo fiscal general de la República también, el actual, pues también hizo referencia a esto. Entonces, realmente, aquí hay una cosa peligrosísima, porque es que el concepto de la democracia es bastante más profundo que nada más permitir aquí a 3 personas o a 4 mencionar las cosas, y porque nos
ven, tal vez de repente nos permiten hablar, no, la democracia es algo más profundo. Yo creo que tenemos que dejarlo ahí y después seguir hablando. Perfecto. Doctor Godoy, voy con usted, por favor. Bueno, ¿Usted cree en esta segunda intentona de una vez por todas para acabar y alcanzar la paz en este país? Sí, yo no creo, ¿verdad? Yo soy escéptico de eso, más que todo cuando hemos visto los primeros movimientos y hemos escuchado los primeros discursos de quienes vienen a dirigir este proceso. Hay el supuesto de que no hay contradicción, ¿verdad? En el sentido de que no hay una polarización como se mostraba en el contexto de la guerra, pero eso bajo el supuesto que las únicas partes que deberían participar son los partidos políticos, lo cual ya plantea un error inicial porque, en primer lugar, son los actuales partidos políticos y los actuales dirigentes de partidos quienes tienen la responsabilidad de no haber asumido el compromiso que plantearon los acuerdos de paz. Son estos dirigentes, estos funcionarios, estas élites de partidos, quienes no se hicieron cargo de las actividades políticas estratégicas que suponía la posguerra. Son estos partidos políticos y estos dirigentes, los mismos rostros, los mismos nombres, quienes no asumieron el compromiso de hacer política estratégica en El Salvador y que en sentido contrario se dedicaron a construir maquinarias electorales para procesos electorales cuyo fin único era el acceso al poder para beneficio particular de los diferentes grupos de interés del país. Si esto está planteado así y no se asume que el contexto político es diferente, si no se asume que el marco inmediato de las dinámicas políticas son totalmente diferentes y que por lo tanto hay actores nuevos que deben tomarse en cuenta en esta nueva estructuración política, social y económica. Si no se toman en cuenta estas variables, estamos ante un evento que puede tener buena prensa en un momento, pero cuyos resultados van a ser inocuos, es decir, resultados que no van a beneficiar en nada al problema fundamental del país. Y el problema fundamental del país quedó presente desde la misma firma de los acuerdos de paz del 92. Acuerdos tomados por élites de gobierno, por élites de guerrilla y de la Fuerza Armada, que hicieron a un lado la gran responsabilidad de incorporar el tema del conflicto económico y social, que tiene que ver con la exclusión de la gente, con la pobreza, con la falta de oportunidades, y que obviamente si no se trabajaba tampoco el tema de reparación y reconstrucción a nivel de la sociedad, íbamos a estar pariendo, ¿verdad?, a 25 años una condición económica como la política y social como la que tenemos. Como bien decía Dagoberto, un contexto de guerra social, donde el problema de la seguridad y la economía siguen estando a la base de un conflicto que tiende a prolongarse porque no vemos que en las élites políticas haya una intención de incorporar el interés de la gente. Si se trata de acuerdos que van a reeditar y van a trabajar sobre los mismos actores y sobre supuestos simples, no vamos a tener nada que pueda transformar nuestra realidad. Recordemos que el Acuerdo de Ginebra, el gran acuerdo, y para mí que era el acuerdo macro, planteaba en aquel momento la necesidad de finalizar el conflicto, planteaba la democratización de la sociedad, planteaba el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, pero planteaba también la reparación civil y la reconciliación de la sociedad. Estos últimos dos compromisos están de lado. Las flagrantes violaciones sistemáticas por parte del sistema a los derechos humanos en este país, derecho humano a la salud, a la vida, a la alimentación, al trabajo, a los intereses específicos de grupos vulnerables como las personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, que tienden generalmente a ser las víctimas más claras de este sistema. Si no se resuelve ese conflicto, si no se pone en la mesa, cualquier intento no va a ser más que
eventos de demagogia, de movilización de agendas y de opinión política, y más en un contexto electoral donde pueden aparecer como viciadas y aprovechadas tácticamente por las fuerzas electorales. Ok. Señores, hacemos la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Dagoberto Gutiérrez. Arranco con usted conociendo la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que resulta de pronto diametralmente opuesta, ya que el día lunes estábamos de esta semana 16 celebrando los 25 años de finalización del conflicto bélico armado en nuestro país, y la resolución de la Sala de lo Constitucional donde involucra a miembros de la Fuerza Armada nuevamente en actos de desapariciones forzosas, actos que rayan no solamente con delitos penales, sino que con delitos lesa humanidad, algo que fue el detonante por allá por la década del 70 para que muchas organizaciones, muchos salvadoreños se unificaran en lo que conocimos más tarde como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Dagoberto, ¿cuál es su opinión de todo esto? Por favor. En el tema anterior dijimos que si hay un proceso de construcción de nuevos acuerdos de paz, había que situar el primer problema político del país en este momento, que es la guerra social. Si eso no se aborda, si eso no se resuelve, es muy difícil hablar de algo que se llama paz, que es una palabra muy compleja. Y también es difícil hablar de acuerdos, porque es fundamental partir de la existencia en el país de una guerra social y de una especie de militarización del desempeño público en el abordaje de ese problema. El Estado aparece desprovisto de cabeza política y de acciones políticas en el terreno social. Confía, quién sabe por qué, pero confía en una solución rigurosamente militar, que implica el aniquilamiento de las fuerzas que se le oponen. Ahora bien, esto requiere una militarización de la misma política y una militarización del desempeño, tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército. En ese terreno y en el desarrollo de esa visión, se está generando mucho malestar, mucha resistencia y mucha oposición. Es que una vez desatada la realización de acciones militares contra un enemigo, tiende a desaparecer en las fronteras, tiende a minimizarse la existencia y el funcionamiento de derechos humanos, de los derechos de las personas. Y las acciones pasan a depender de la eficacia militar expresada en el aniquilamiento de la fuerza viva del enemigo. ¿Y este es un acto aislado bajo su valoración o estamos nuevamente ingresando en esa dinámica? Estamos hablando del desarrollo de una política basada en la operatividad militar. Esto genera un ritmo y una dinámica insuperable. ¿Qué de raro tiene entonces que en los barrios y en las colonias haya mucho malestar, mucha protesta, cuando ejército y cuerpos de seguridad a todas las horas asaltan las casas, capturan a los muchachos y muchachas
pandilleros reales o supuestos en grandes cantidades. Derriban las puertas. No siempre los que son capturados tienen responsabilidad y en todo caso debe probárseles en un tribunal y debe haber una responsabilidad individual. Ok, quiero trasladarle un concepto porque usted lo ha dicho y usted es abogado. Don Dagoberto, un periódico digital, El Faro, destacó este titular: la primera mancha en el expediente de la Fuerza Armada tras los acuerdos de paz. Lo destacado no es lo que se utiliza, sino que a continuación lo que le voy a advertir. Y es que luego de 25 años de la firma de los acuerdos de paz, la Sala de lo Constitucional responsabilizó por la desaparición forzada de Dagoberto Gutiérrez de 3 personas civiles durante un operativo en el 2014. A esa resolución, voy con el análisis que usted hizo, se sumó otra de la Sala de lo Penal que revirtió la resolución dictada en el 2015 sobre ese caso por un juzgado inferior en favor de los militares acusados del crimen. Es decir, claro, usted dijo había que probárselo, aquí está. Sí, y se trata de una circunstancia que se produjo en Armenia. En este caso, comprueba. En este caso, comprueba. Ahora, es que hay una dinámica de guerra y un desarrollo de una operatividad militar. Ojo, ¿se está atendiendo realmente la reacción del pueblo y de la gente? ¿O lo que se está haciendo es aumentando la protesta, aumentando la resistencia, aumentando el número de personas, muchachos, muchachas, adultos, en contra de la política gubernamental? Esto requiere mucho olfato, mucha sensibilidad y mucho talento. Las guerras tienen un contenido político determinante. Los fusiles son importantes, cómo no, pero no determinan. Ok, doctor Fortín Magaña, hay otro tema que yo particularmente quiero conversar porque un amigo televidente hace una pregunta, pero también quisiera, obviamente, la experticia como médico forense y en su rama es importantísimo. La sala resolvió una petición de habeas corpus, doctor, en favor de José Choto, Óscar Leiva y Francisco Hernández, 3 ciudadanos que la mañana del 18 de febrero del 2014 se encontraban departiendo en una colonia de la ciudad de Armenia, Sonsonate, como muy bien lo decía el doctor Gutiérrez, cuando una patrulla formada por un sargento y 5 soldados apareció y les obligó a acompañarlos hacia otro sector de la ciudad, desde donde presuntamente los militares consultaron si las personas retenidas tenían antecedentes penales. Los acusados, que ya habían sido absueltos en junio, a finales en el 2015, alegaban que dejaron en libertad a los hoy desaparecidos, los cuales los magistrados concluyeron que esas personas fueron parte de una desaparición forzosa por parte de Acción Militar. Sí, es que es terrible porque estamos delante de situaciones que todavía, y ojalá ahí se queden, son aisladas, pero que de alguna manera son hijas de la impunidad. El problema de todo esto es que cuando la impunidad aparece, actores son distintos en el tiempo, no son los mismos hoy de hace 25 años en las Fuerzas Armadas. Ahora el ministro de las Fuerzas Armadas es una persona distinta y ciertamente más bien no querida en aquel tiempo, y dentro de 25 años será otra persona. Pero la impunidad es el gran problema. Si es que nosotros empezamos a tener elementos que tengan que ver con la impunidad, y la pregunta que usted iba a hacer tiene que ver también con la impunidad. Perfecto, es que ya le había comentado, porque obviamente ustedes están verificando las redes sociales, y un amigo televidente se refiere a esto. Primero, al empresario Enrique Rice, que la Fiscalía ha solicitado la difusión roja a Interpol, que obviamente la tendrá que autorizar el juez de instrucción correspondiente, pero que no se ha detenido. Y es que llama la atención varias cosas, porque voy a tratar de integrar varios conceptos que el amigo televidente me traslada. Y uno de ellos, doctor, es que se dice en una entrevista ahora en la mañana, donde el señor Enrique Rice es socio de José Luis Merino, que a su misma vez
está relacionado a las empresas Alba. Y es que las empresas Alba, un rotativo esta mañana determinaba que nunca fueron rentables. Ni Arrocera San Francisco, ni Alba Mi Financiera, ni tampoco Alba Petróleo, ni Beca. Pero aparece un diputado, Búcaro, y un señor que supuestamente en su DUI aparece como motorista. Entonces, la primera pregunta de todo esto es porque hay preocupación en varias gentes que han abordado este tema en decir, mire, ¿y cómo va a quedar la aportación de las alcaldías y el patrimonio de las alcaldías y de los pueblos y de los salvadoreños en las aportaciones a ENEPASA? Claro. Por favor. No, es que esa es mi preocupación, es decir, el caso terrible de lo que ocurrió el año antepasado, pero con la Fuerza Armada, pero es un continuum que se empieza a establecer y tiene que ver, por eso lo decía, con el aspecto de la impunidad. O sea, a mí me parece terrible que se le haya dejado, por ejemplo, el pasaporte suizo al señor Rice. Le quitan el salvadoreño, pero el señor también tiene un pasaporte suizo y además es dueño de aviones y no pasa nada, por amor del cielo. Otro tema que acusaron fue la caución económica que se le impuso, que realmente... Ridículo. ¿No se acuerdan ustedes que habían llegado los que lo cuidan, que son carros tras carros, habían llegado el día anterior porque ya sabían que iba a salir libre? Y después, si no estaba detenido, pues no tenía una especie de detención domiciliar. ¿Cómo es posible que simplemente se haya ido? O sea, es que aquí estamos entrando en un proceso de impunidad en donde la cosa es extremadamente grave. Eso que usted mencionó sobre las alcaldías, en el asocio público-privado que tiene Alba Petróleos con las alcaldías, y que a usanza y malandanza de cada uno de ellos, un día estaba San Salvador en esta relación, gana el partido de oposición y lo sacan a San Salvador, después lo pueden o no volver a meter. Es que no es así. Vea usted el rotativo donde dice pérdidas de que llevan a Alba de El Salvador a vender primero la planta, luego el imperio Alba de El Salvador cae en números rojos, pero luego Alba tiene 8 offshore en Panamá. Pero lo que me llama la atención es que Alba Petróleos transfirió 290.6 millones a empresa offshore en Panamá. No, si uno sabe y uno se da cuenta que esta gente están yendo a Panamá, están yendo a ¿cómo se llama?, otros lugares, están dejando, no son empresarios, y está bien que alguien quiera empoderarse, digamos, de una empresa y trabajar en ello, pero por ejemplo, la Arrocera San Francisco era una empresa que sí era exitosa. Lo que pasa es que hoy no es exitosa. Y así como la Arrocera, desde que la compraron ellos, no es exitosa. Las aerolíneas estas Beca han sido un verdadero desastre. El problema no es que ellos quiebren en cuanto a sus inversiones, porque al fin y al cabo cada quien es responsable de sus propios actos. El problema es que es con dinero de los salvadoreños. El problema es que es el momento de preguntarnos dónde está nuestro dinero. Porque francamente, ya vamos a hablar de esto que me pica la lengua por hablar del presupuesto. Okay, vamos a ver, sí. Pero realmente, les digo yo, estamos hablando de nuestro dinero. Alba o cualquier otra de estas cuestiones ocupaban dinero de los salvadoreños. ¿Dónde está nuestro dinero? Esa es la pregunta. Ok, doctor Godoy, voy con usted sobre este titular, la primera mancha en el expediente de la Fuerza Armada tras los acuerdos de paz y los conceptos que ya había abonado sobre las dos resoluciones de la Sala de lo Penal, cuando se determina el proceso y se le revierte y se determinan que son culpables los militares, y la resolución de la Sala de lo Constitucional. Por favor. Y es que esto tiene que ver con esas fallas que yo mencionaba del acuerdo de paz. Cuando los dirigentes de este país no se hicieron cargo de la política estratégica, dejaron este país a la deriva y se dedicaron a crear partidos empresa para acumular dólares para sus grupos. Y uno de los temas que quedaron en esa política estratégica sin resolver fue el tema de la seguridad. Inmediatamente después de los acuerdos de paz, los gobiernos comenzaron a utilizar a la Fuerza Armada para exhibirla en las calles, para ponerla a patrullar y a ser compañera permanente de la Policía Nacional Civil. Cuando se sabe desde la perspectiva teórica que la Fuerza Armada no es la idónea para manejar problemas de seguridad pública, precisamente porque son cuerpos sustentados en la fuerza en su mayor expresión, ¿verdad?
donde el poder de fuego es lo que determina la capacidad institucional y no el poder de entendimiento, de control, de persuasión, de disuasión. Cuando la Fuerza Armada se da cuenta que va a estar permanente en la calle, quieras o no, la tentación de abuso en el poder de personas particulares, no digo la institución, llevan a este tipo de excesos, ¿verdad? De privar de libertad personas, y qué bueno que la Sala de lo Constitucional admite ese recurso de habeas corpus, ¿verdad? Doctor, ¿se puede caer en la tentación de seguir con este tipo de actividades? A preguntas que le realizaba don Dagoberto Gutiérrez si era un acto aislado, en la medida en que el tema de la delincuencia se vaya desbordando aún más, ¿se pueden las instituciones caer nuevamente en esa tentación? Pueden. Lo que pasa es que tenemos un vacío de políticas públicas de seguridad. No hay políticas públicas en el sentido estricto del término. Cuando las políticas públicas se definen bajo parámetros técnicos y bajo diagnósticos científicos, se encuentran medidas y soluciones diferentes a las que están planteadas por el momento. Y es novedoso en estos días que haya víctimas como estas, donde se señala a miembros de la Fuerza Armada. Y esto me trae a pensar también que, aprovechando que hay un referente importante de Naciones Unidas en El Salvador, con la intención de venir a dialogar y a mediar y a ayudar a construir un acuerdo, si no se pone al centro a las víctimas de los abusos del poder, ¿verdad?, y a las víctimas directas del sistema, ningún acuerdo tiene sentido. Y aquí un llamado al funcionario de Naciones Unidas que viene a realizar esa tarea, de que en la mesa debe plantearse el tema de las víctimas históricas del conflicto armado, como de las víctimas actuales de esta nueva guerra social a la que se refiere Dagoberto. Las víctimas del sistema son aquellas que se dan porque el Estado no ha asumido su rol de protección de la sociedad y porque el Estado no ha asumido su rol de proveer servicios públicos oportunos, suficientes y de calidad para tener vida buena, vida tranquila, vida en paz. Mientras ese interés de las víctimas no se tome en cuenta, no vamos a estar dando pasos positivos en este gran tema. Si en esta mesa de diálogo y de negociación no se habla del riesgo de abusos de autoridad, como este que se ha mencionado por parte de miembros de la Fuerza Armada, no tiene sentido hablar de nuevos acuerdos. En esa mesa también tiene que asegurarse que el tema de corrupción tiene que estar planteado. Entonces, si llevamos el tema de la corrupción o la lucha contra la corrupción a una nueva mesa de acuerdos, no va a tener sentido que solo estén los partidos políticos, que son los que favorecen, facilitan y encubren la corrupción. ¿Podrá el referente de Naciones Unidas incluir en esta nueva dinámica de acuerdos al Ministerio Público como la Fiscalía General de la República? ¿Podrá el funcionario de Naciones Unidas incluir ahí a la Procuradora de los Derechos Humanos, a referentes del sistema judicial como la Sala de lo Constitucional, a miembros del sector académico, a liderazgos de la sociedad civil? Doctor, el día de mañana toma posesión Donald Trump en los Estados Unidos. Usted acaba en alguna medida de referirse como colateralmente hablando a este tema. Y yo le quiero plantear a usted cuál es su análisis, porque ciertamente él ha tenido una postura contra el señor Putin, contra empresas que no le van a llegar a abonar a los Estados Unidos. Es más que evidente las diferencias entre Enrique Peña Nieto, representante del gobierno mexicano, y él. Pero adicionalmente a mí lo que me llama la atención es lo último que usted acaba de decir, y es que él ha sido bien tajante. Mari Carmen Aponte vino a nuestro país esta semana y también reiteró que él no va a permitir la corrupción en Latinoamérica, que él no va a regalar la plata de todos los ciudadanos norteamericanos que pagan sus impuestos. Usted se acaba de referir al tema de la corrupción. ¿Sí? Y eso lo decía yo en la intervención anterior, que hay nuevos actores, nuevos contextos y nuevas dinámicas. Hay dinámicas internas que favorecen la construcción de diálogos y consensos, pero también hay dinámicas internacionales que pueden utilizarse
con ventaja. Por ejemplo, un gobierno bien parado, hablando de manera corriente, en los Estados Unidos, que da un mensaje de que no va a tolerar la corrupción, esa es una dinámica favorable para construir proyectos, programas, compromisos de lucha contra la corrupción. Que no solamente es un discursito. Sí, ya vimos que la intervención de la ex embajadora estaba orientado a decir el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos van a luchar por fortalecer las condiciones de los salvadoreños, por erradicar la violencia y por luchar contra la corrupción. Ok, señores, vamos a más publicidad. Ya volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Gana PCN, rechazan posible incremento al IVA, como lo ha planteado el titular del Ministerio de Hacienda. Fuimos a la calle, le preguntamos a la población, ¿qué opina usted con relación a este tema? Y esto nos dijeron, escuchemos. No, es todo lo contrario, le afecta todo, porque en vez de ayudarnos, nos afecta más. Le suben más a las cosas, todo ha subido, todo ya subió y no le ayudan a uno. El rumbo que lleva el Estado no es el más conveniente y sí debería de buscar otra propuesta en vez de incrementarle a los impuestos y buscar maneras viables de generar fuentes de empleo y generar estabilidad laboral y generar también estabilidad a los empresarios, porque si no hay empresarios tampoco hay empleo, porque si el gobierno no puede absorber toda la carga. No, porque lo ideal sería que las cosas mejoren y que el sueldo mínimo que haga aumentado sea para ayudarle a las personas. No específicamente para aumentarle a todo, porque el poquito que se va a ganar va a ser para pagar ese impuesto. Al ministro directamente, ya que me imagino que es quien toma las decisiones de que implemente otro tipo de alternativa, porque el país salvadoreño realmente ya no puede con tanto impuesto a las telefonías, la contribución especial en cuentas bancarias, etcétera. De que vea de qué forma pues regula estas medidas para que no nos afecte a nosotros, que somos el pueblo es el más afectado. Ok, el aumento al IVA y el presupuesto general de la Nación, don Dagoberto, por favor. Este está relacionado a la política en virtud de la cual se aumentaron los salarios. Aparentemente esta es una política justa, buena, necesaria. Pero como todo tiene contexto, porque aquí estamos frente a una política desde arriba, sin que haya nada desde abajo, ningún movimiento obrero y popular peleando por eso. Y entonces las consecuencias son funestas. Ya a estas alturas, los precios de los productos que la gente necesita ya subieron. Y entonces el consabido aumento de salarios se nulifica. Y ya se sabe entonces a quién beneficia ese aumento de salarios y a quién perjudica. Ahora bien, el Estado aumenta los salarios, pero no hace nada para el control de precios. Que si hay una defensa del salario y el ingreso de la gente, esto debe estar acompañado por un Estado activo, inteligente, que regule y que afecte los precios. Eso no existe, pero al mismo tiempo, en el mismo instante en que suben los precios de los productos, se anuncian la elevación de otros impuestos. Viene el impuesto del IVA, aumentar el IVA. Olvídate, viene. Y todos los partidos van a votar por eso. Entonces, esto se hace siempre en nombre del pueblo. Mira qué mundo en el que estamos. Ok. Doctor, voy con usted. Hace un ratito en la pausa le decía al doctor Godoy que estas acciones de estos políticos que en la mañana dicen una cosa y en la tarde hacen lo contrario, no se puede llamar de otra manera más que sociopatía política.
son verdaderos sociópatas políticos. Desde la mañana se rasgan las vestiduras, hablan de que sí, que no van a permitir algo. Y estoy de acuerdo con don Dagoberto. Aquí han venido a decirme lo que no van a estar de acuerdo. Claro, luego están aprobando y en la el tarde presupuesto. aprueban un presupuesto desfinanciado. Ahora, y en política nadie se acuesta sin cenar, no es de choto. Por eso le digo que son sociópatas políticos. Porque verdaderamente al final lo que termina sucediendo es que usted no puede... Hay acciones que uno tampoco termina de entender. Yo entiendo, porque inclusive lo he hablado con un par de amigos que están en esa bancada, el concepto etéreo, extraño de por qué Arena se quedó sin levantar la mano y no votar en contra, sino que no votaron y no sé cuántas cosas. Pero hombre, es que psicológicamente tiene mucha más fuerza decir no estoy de acuerdo con esto, que quedarse calladito. Y realmente, yo no sé dónde está la oposición en estos días. Yo verdaderamente me pregunto quién podrá defendernos, porque ya vimos que el Chapulín, y si es Colorado, menos que nos defiende. Ya se murió. Pues sí se murió, pero nos estamos muriendo con él todos nosotros, porque realmente la situación es terrible. Es terrible. El presupuesto no está financiado. ¿Qué quiere decir eso? Que en unos meses, óiganlo bien, el ministro de Hacienda va a pedir más dinero, va a pedir otros 1.200 millones de dólares o lo que Pericas le dé la gana, porque no le va a alcanzar la plata, porque no pusieron en ese presupuesto un montón de rubros importantes y por el contrario pusieron dinero hasta para las universidades y un montón de cosas que están maravillosos si fuéramos un país rico, pero no lo somos. Y si no lo somos y tenemos dinero limitado, francamente, utilizar mal un presupuesto y aprobarlo sin ningún desplante solo porque a mí a lo mejor me conviene, me parece ya casi una traición a la patria. Doctor Godoy, por favor. Bueno, es que esto no debe sorprendernos. No, indigna nada más. ¿Verdad? Pero más que indignarnos, uno también tiene que definir de qué se trata. Usted ha hablado de una sociopatía política, ¿verdad? Pero los dirigentes de los partidos también tienen conductas típicas de los mercaderes de la política, ¿verdad? Que resuelven su inmediatez de beneficios con un fin propiamente electoral. El gobierno no podía seguir manteniendo el presupuesto de manera latente porque ellos necesitan comenzar a gastar. Estamos en un periodo preelectoral, ¿verdad? Y obviamente los partidos satélites que sacan ventaja siempre de este tipo de cosas, ¿verdad? Eso es que yo he dicho que cuando se habla aquí de multipartidismo es una falacia, una ficción, ¿verdad? Porque aquí hay un bipartidismo claro, ¿verdad? Y los que están en medio se acomodan donde hay recursos, ¿verdad? Yo le aseguro que si Arena estuviera en el gobierno, Gana y el PCN estuvieran votando a favor de Arena. Creo que sí, creo que sí. Sí, ¿sabe qué es lo que me parece a mí realmente risible? Es que estos tanques de pensamiento, FUSADE, SANEP y todo, por años le han estado diciendo al gobierno que aumente el IVA y el gobierno no quería. Ahora lo hace el gobierno y hay partidos políticos que no están de acuerdo. Sí. O sea, yo no estoy diciendo que hay que aumentarle, porque obviamente tienen que justificar que han hecho la plata. Sí. Y es triste porque este país, pequeño y convulso, tiene todavía la posibilidad, ¿verdad? Existen técnicas, procesos y sistemas para ayudarle a la gente. Existen formas de tecnopolítica que permiten resolver problemas complejos, pero eso implica deshacerse del montón de políticos corruptos, deshacerse de esa cantidad industrial de políticos ineptos que están instalados en el partido, en los gobiernos, en las alcaldías, ¿verdad? Donde son electos por popularidad, ¿verdad? Y después nos damos cuenta que la popularidad no sirve para nada, ¿verdad? Y me refiero a funcionarios de todos los partidos, incluso de Arena, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Que en el nombre de la popularidad y captar votos, ponen la gente más inepta a dirigir municipios, a levantar la mano en la asamblea. No, se levanta la pezuña. Sí, y entonces es vergonzoso para nosotros, pero para ellos así debe ser, porque ahí es donde ellos ganan. Es rentable. Es rentable. Ok. ¿Verdad? Sí. Porque a la gente le ven cara de pisto, cara de voto y cara de diezmo. Bueno. La gente no tiene dignidad, no le reconocen el alma, le chupan la conciencia, le chupan los recursos, la sangre, el trabajo. Son depredadores sociales los políticos. Bien exprimido. Me gusta eso. Ok, señores, vamos a otra pausa. Volvemos. ¿O no? Me gusta.
Señores, estamos de regreso. Ya no hay tiempo para más, lamentablemente. Roberto Gutiérrez, a ver cuándo nos lleva a comer yuca aguada ya a su con don Benito. Ciudad natal, donde Chalchuapa, que dice que es poderosa la yuca y que energizante y que tiene otro tipo de propiedades afrodisíacas. Lo llevó. Cada 15 días él comía yuca. Sí. ¿Usted cada cuánto? Porque a mí me mandan la yuca cada semana. O sea que a usted no le ponen la denuncia formal. Doctor. Conviértase, hombre, conviértase. Un gusto, caballero. Es que con esto es la pornografía culinaria. Sí, no, conviértanse ustedes dos. Freudianos. A tiempo, Son freudianos. Doctor, gracias. Cuídese en su trayecto saludo de regreso a Santa Ana. Son las 9:15 de la noche, señor. Señor, saludamos a la Caja de Crédito de Colón. Qué difícil es ganarse las chirilicas con estos señores, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Permítame que aquí nada está de lado. Ahí estamos. Me desplazo y les presento a todos ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que colgamos en nuestras redes sociales, que decía así: ¿cuál será la razón predominante que los diputados no llegan a un acuerdo definitivo en torno a la aprobación del presupuesto general de la nación? Un 60, intereses políticos; un 17, falta de transparencia; 18, está desfinanciado; un 5%, falta de interés; 156 votos, siga participando. 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.